When I first saw it, I thought that this was a US-made, very advanced next-generation fighter. Imagina un objeto que borra la vida del suelo, cambia de peso como si fuera un interruptor. That the sphere weighed 2 kilos at the beginning, and through the days, the sphere went up to 6 kilos. Y esconde un mensaje cósmico en sus átomos. Esa es la esfera de Buga. Pero cuando los científicos descifraron sus secretos, descubrieron algo escalofriante. Bob Lazar pudo haber tenido razón todo el tiempo. Acompáñanos mientras revelamos cómo la esfera de Buga podría probar que su historia es cierta. El incidente de Buga. En marzo de 2025, el tranquilo pueblo de Buga, Colombia, se convirtió en el escenario de uno de los encuentros más extraños e inquietantes de la historia moderna. La vida transcurría con normalidad, residentes regresando a casa, niños jugando afuera, cuando el cielo vespertino produjo algo tan ajeno que rompió el ritmo de la vida cotidiana. Testigos presenciales informaron sobre una esfera metálica, lisa y sin rasgos, que se movía por el cielo con una agilidad imposible. A diferencia de los aviones o drones, no viraba ni planeaba. En cambio, zigzagueaba en trayectorias angulares y bruscas, como si la gravedad y la inercia fueran opcionales. La gente la vio flotar inmóvil, luego lanzarse de lado en un instante, detenerse en seco en pleno aire y finalmente precipitarse hacia abajo a una velocidad aterradora. El descenso terminó con un estruendo que sacudió la tierra. Las ventanas vibraron. Objetos sueltos cayeron de los estantes. Cuando el polvo se asentó, el suelo estaba intacto, el aire tranquilo y el cielo en silencio, con una historia que pronto se extendería más allá de las fronteras de Colombia. A la mañana siguiente, un hombre local llamado David Bess, que solía recorrer campos con un detector de metales, se topó con el objeto en sí. Lo que encontró parecía engañosamente ordinario a primera vista. Una esfera metálica de aproximadamente el tamaño de un balón de baloncesto, tendida en el centro de un campo. Sin embargo, los detalles rápidamente pasaron de lo extraño a lo extraordinario. La esfera descansaba en un círculo perfecto de hierba muerta, como si hubiera esterilizado el suelo al entrar en contacto. La hierba dentro del límite estaba seca y sin vida, mientras que la hierba justo afuera permanecía intacta, una línea clara que separaba la vida de la muerte. Más tarde, los científicos confirmarían que la tierra dentro de ese anillo había sido completamente drenada de humedad, dejándola estéril y resistente a nuevos brotes durante meses. Cuando Bess intentó levantar el objeto, quedó asombrado. Para su tamaño, era increíblemente liviano, solo 4 a 5 libras, no más pesado que una bolsa de azúcar. Debería haber pesado al menos 10 veces más. El peso del objeto no coincidía con su apariencia, como si la masa misma hubiera sido alterada. Pero el verdadero impacto llegó después. Cuando los científicos colocaron la esfera en balanzas de precisión en la Universidad Nacional Autónoma de México, su peso había cambiado. Lo que antes pesaba solo unas pocas libras ahora registraba 22 libras. Ningún material en la Tierra cuadruplica espontáneamente su peso simplemente por estar en un estante. Sin embargo, la esfera de Buga lo había hecho, y no fluctuaba al azar. Demostraba la capacidad de reducir su propia masa en un 81% con precisión. Este detalle fue especialmente perturbador para los investigadores. Una pérdida de peso de esa magnitud no ocurre sin eliminar material. El entorno circundante mostraba más signos de influencia antinatural. Meses después de su llegada, el círculo estéril donde aterrizó seguía sin vida. Las semillas plantadas en el suelo se negaban a germinar. Era como si la esfera hubiera reescrito la química del terreno, no quemándolo ni contaminándolo, sino extrayendo algo esencial y dejando atrás un vacío estéril. Las plantas alrededor del perímetro mostraban crecimiento atrofiado, como si la fuerza que había esterilizado el suelo se hubiera irradiado justo lo suficiente como para marcar su límite con precisión quirúrgica. Los lugareños que presenciaron el evento no pudieron sacudirse el recuerdo de cómo se había movido la esfera antes de su caída. No estaba volando, estaba flotando, describió un residente. Otro la comparó con una marioneta tironeada por cuerdas invisibles, desplazándose de un punto a otro sin respetar la inercia. Para los científicos, la esfera de Buga representaba una paradoja envuelta en metal. Un objeto apenas más grande que un balón de baloncesto
había demostrado manipulación de peso, esterilizado la Tierra bajo él y se había movido de formas que violaban las reglas fundamentales de la física. Para la gente de Buga, sin embargo, el significado era más simple. Ese día, el cielo rompió su contrato con la normalidad. Algo imposible había descendido y dejó atrás un artefacto que se negaba a ser explicado: el testimonio de Bob Lazar. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar pasó a la historia al presentarse en televisión con una historia tan extraña que la mayoría lo desestimó de inmediato. Lazar afirmó haber trabajado en una instalación secreta conocida como S4, justo afuera del infame Área 51 en Nevada. A diferencia de los relatos habituales de aviones espía y armas de presupuesto negro, su versión era mucho más extraña. Lazar dijo que había sido encargado de realizar ingeniería inversa en naves alienígenas recuperadas. En ese momento, el Área 51 ni siquiera era reconocida oficialmente, y las palabras de Lazar parecían mezclarse demasiado fácilmente con teorías de conspiración. Sin embargo, no hablaba en términos vagos. Daba descripciones detalladas y técnicas de lo que decía haber visto y en lo que trabajó, como si describiera el motor de un coche o un instrumento de laboratorio. Según Lazar, había 9 naves diferentes almacenadas en hangares subterráneos en S4. Sus formas variaban, pero todas estaban impulsadas por el mismo sistema central, un reactor compacto de aproximadamente 18 pulgadas de diámetro. Dentro de este reactor, Lazar afirmaba, estaba el componente más crítico, un pequeño chip triangular de un elemento exótico que él llamó elemento 115. Alrededor de este se encontraban componentes esféricos más pequeños, dispuestos en un diseño geométrico preciso. Para Lazar, se parecía menos a una máquina y más a un diseño dictado por la física misma, una estructura construida para canalizar fuerzas que aún no entendíamos. El propósito de este reactor, según Lazar, no era quemar combustible, generar calor ni producir empuje. Su función era amplificar ondas gravitatorias. Con la inercia fuera de la ecuación, el movimiento ya no estaba limitado por la velocidad, el radio de giro o la aceleración. Una nave que pesara toneladas podría moverse de repente, como si no tuviera peso, lanzándose en cualquier dirección con agilidad imposible, mientras la tripulación en su interior permanecía ilesa. Esto, explicó Lazar, era la razón por la cual los testigos oculares habían descrito durante décadas a los objetos voladores no identificados realizando giros bruscos, deteniéndose de inmediato o desapareciendo en el cielo sin explosiones sónicas. Si una nave redujera su masa mediante campos gravitatorios controlados, esas maniobras no serían destructivas, serían naturales. En ese entonces, las afirmaciones de Lazar sonaban como pura ciencia ficción. El elemento 115 no existía en la tabla periódica. El control de la gravedad era algo confinado a revistas pulp y a Hollywood. Sin embargo, con los años, algunos detalles de su historia envejecieron de forma distinta. En 2003, los científicos lograron crear el elemento 115 en un acelerador de partículas. Aunque era inestable y solo producido en cantidades diminutas, el descubrimiento confirmó que Lazar no había inventado el nombre. El elemento era real, aunque él afirmaba haber trabajado con una forma estable que la ciencia aún no ha replicado. Otras partes de su testimonio también ganaron peso. Sus descripciones de protocolos de seguridad y del diseño de instalaciones cercanas al Área 51, que inicialmente fueron ridiculizadas como invenciones, más tarde coincidieron con información desclasificada. Si bien esto no probaba su afirmación central sobre naves alienígenas, sugería que al menos había estado familiarizado con entornos de alta seguridad que pocos forasteros podrían describir con tanta precisión. Lo que hacía que la historia de Lazar fuera convincente no era solo la audacia de su afirmación, era el lenguaje técnico que usaba. No hablaba como un cuentacuentos tratando de impresionar. Hablaba como un técnico, explicando cómo podrían interactuar los campos, cómo las geometrías importaban y cómo la gravedad podría manipularse con maquinaria diseñada para esa tarea. Aún así, sin pruebas físicas, sus palabras permanecieron en el terreno de la especulación, la conspiración y la radio nocturna. Durante décadas, Lazar fue tratado como una curiosidad, un hombre cuya historia se negaba a morir, pero que carecía de la evidencia para silenciar a sus críticos.
Eso fue hasta 2025, cuando una esfera metálica cayó del cielo en Colombia y exhibió comportamientos tan inquietantemente similares a lo que el azar había descrito, que descartarlo por completo de repente parecía mucho más difícil. Anatomía de la esfera de Buga. Una vez que la esfera de Buga fue trasladada de manera segura desde el campo colombiano donde aterrizó, los científicos comenzaron el largo proceso de examinarla con todas las herramientas a su disposición. La curiosidad se convirtió en asombro cuando se realizaron exploraciones de imagen. El análisis por rayos X y la tomografía volumétrica avanzada revelaron una estructura interna compleja que contradecía la simplicidad del exterior. Esto no era una bola hueca, era un sistema. En el mismo centro de la esfera se encontraba un núcleo denso, un corazón interno que parecía marcadamente distinto en densidad y composición respecto al material circundante. No era una masa accidental. Su compacidad sugería que era un elemento central, el corazón alrededor del cual se había construido el resto de la arquitectura. Rodeando el núcleo había una serie de 16 a 18 esferas más pequeñas, cada una perfectamente redonda y uniforme en tamaño. Estaban dispuestas con precisión matemática, formando un patrón equilibrado alrededor del núcleo central. La simetría era tan exacta que la casualidad podía descartarse de inmediato. Estas esferas internas estaban colocadas deliberadamente, cada una ocupando una posición como si cumpliera un papel específico en la función del sistema. Conectando estas esferas más pequeñas con el núcleo, había una red de 52 estructuras de tipo filamento. Estos filamentos eran asombrosos en su disposición, rectos, limpios y distribuidos de manera uniforme, recorriendo el interior como venas de luz. No parecían ser cables en el sentido convencional. En cambio, recordaban a fibras ópticas, aunque su composición material no se asemejaba a ningún vidrio o polímero usado en las comunicaciones modernas. Su trazado sugería distribución de energía o transferencia de información, creando un sistema de centro y radios donde el núcleo era el centro de mando y las esferas circundantes los nodos. Aún más desconcertante era la propia cáscara. Las imágenes mostraron que la pared exterior de la esfera no era uniforme. En lugar de ello, estaba compuesta por 3 capas concéntricas, cada una con densidades sutilmente distintas. Estas capas no presentaban costuras, ausencia de líneas de adhesivo sin soldaduras, límites invisibles. Era como si 3 materiales distintos se hubieran fusionado de algún modo en un todo continuo, desempeñando diferentes funciones sin delatar su construcción. La estratificación implicaba blindaje, contención o filtrado, pero no ofrecía pistas sobre cómo se había logrado tal perfección. Los metalurgistas que estudiaron las exploraciones quedaron perplejos. En la ingeniería normal, los dispositivos complejos se ensamblan pieza por pieza, con sujetadores, uniones o costuras que revelan el proceso de construcción. Aquí no había nada de eso. La complejidad interna de la esfera de Buga existía sin una sola marca externa que mostrara cómo se había fabricado. Las implicaciones del diseño interno eran asombrosas. El núcleo, la disposición geométrica de las microesferas y la red de filamentos apuntaban todos a una máquina diseñada para controlar, canalizar o procesar fuerzas más allá de la electrónica convencional. La precisión y coherencia del diseño sugerían que no era solo un artefacto, era un dispositivo en funcionamiento. Los investigadores debatieron largamente sobre el propósito de los filamentos. ¿Eran conductos de energía, como cableado avanzado? ¿Eran ópticos transmitiendo información en pulsos de luz? ¿O eran algo aún más extraño? ¿Quizá conductos para fuerzas que la ciencia aún no ha aprovechado? Lo que más inquietó a la comunidad científica fue la sensación de un diseño intencional. Cada parte del interior de la esfera tenía una función. El núcleo era el corazón, las microesferas los órganos, los filamentos las arterias y la cáscara la piel protectora. Nada parecía ornamental o redundante. Era un sistema que trabajaba según principios que nadie entendía aún. Cuanto más se estudiaba la esfera, más claro quedaba que no se trataba de escombros, ni de un satélite fallido, ni siquiera de una invención humana mal interpretada. Era una máquina integrada de origen desconocido, diseñada con una sofisticación muy por encima del estado de la tecnología pública.
El exterior sin costuras era solo el primer misterio. Lo que había dentro lo confirmaba. La esfera de Buga era un dispositivo que operaba en un nivel al que la humanidad todavía no había llegado. Un patrón mundial de orbes. Si la esfera de Buga hubiera sido una anomalía aislada, podría descartarse como un misterio puntual, un enigma destinado a archivos polvorientos. Pero no lo fue. Para el momento en que aterrizó en Colombia, los reportes de orbes metálicos similares se habían ido acumulando alrededor del mundo durante décadas. Lo que emergía no era un evento único, sino un patrón, un fenómeno que se repetía en diferentes cielos sobre distintas naciones, presenciado por soldados, pilotos y ciudadanos comunes por igual. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en 2016, cuando un dron militar estadounidense filmó lo que se conoció como la Orbe de Mosul. Las imágenes, posteriormente desclasificadas, mostraron una esfera metálica reflectante recorriendo el espacio aéreo iraquí. El objeto no tenía alas, rotores ni estelas de escape. Se movía con precisión controlada, pero sin ninguna de las firmas del vuelo convencional. Los analistas no pudieron explicar cómo se propulsaba ni por qué parecía tan indiferente a la observación. La Orbe de Mosul no era un borrón, un truco de luz, ni una falla de radar. Era física, distinta e indudablemente presente. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios del Pentágono añadió peso a estos avistamientos en 2023, cuando los funcionarios confirmaron al Congreso que muchas de las fenómenos anómalos no identificados, observados por sensores militares, eran de hecho orbes metálicas. Informaron que estos orbes solían tener entre 3 y 13 pies de diámetro, capaces de mantenerse suspendidos inmóviles o de acelerar rápidamente sin medio visible de propulsión. A diferencia de las aeronaves, estos objetos no emitían estelas de calor detectables por sistemas infrarrojos. A diferencia de los drones, no se comportaban de forma errática ni se estrellaban. En su lugar, mostraban movimientos intencionados y controlados, y luego desaparecían sin explicación. Pilotos comerciales también han reportado encuentros. En el Reino Unido, varias tripulaciones de aerolíneas describieron objetos esféricos siguiendo a sus aviones, igualando velocidad y altitud con una precisión inquietante. Pasajeros grabaron con sus teléfonos desde las ventanillas videos inestables que mostraban orbes luminosos que mantenían posición con una estabilidad imposible antes de desviarse en ángulos pronunciados. Las autoridades de aviación no ofrecieron respuestas satisfactorias, dejando a los pilotos preguntándose si sus aeronaves eran deliberadamente vigiladas. El fenómeno no se ha limitado a zonas de guerra o corredores de tráfico aéreo. En toda Sudamérica, particularmente en México, Argentina y Colombia, los avistamientos de orbes metálicos o luminosos aumentaron drásticamente entre 2023 y 2025. Los residentes describieron orbes brillantes suspendidos sobre tierras agrícolas, siguiendo carreteras y deslizándose hacia la noche. Algunos aparecían como luces similares a plasma. Otros eran claramente metálicos, reflejando el sol antes de desaparecer. La consistencia de los reportes en una región tan amplia sugería coordinación, no coincidencia. El registro histórico ofrece incluso pistas más antiguas. En 1974, una familia en Florida encontró lo que se conoció como la esfera misteriosa de Betz. Tras un incendio forestal que despejó terreno en su propiedad, hallaron una bola metálica lisa del tamaño de una bola de boliche. Cuando la examinó la Armada de los Estados Unidos, las radiografías revelaron que contenía masas esféricas más pequeñas en su interior y exhibía una estructura de cáscara estratificada, inquietantemente similar a lo que más tarde se descubriría en Buga. La esfera de Betz también mostró comportamientos extraños. Supuestamente se movía por sí sola cuando la colocaban en el suelo, rodaba cuesta arriba y emitía vibraciones inusuales. Aunque los escépticos plantearon dudas, los paralelos son difíciles de ignorar. Otro elemento llamativo de este patrón global es el lugar donde aparecen estos orbes. A menudo se informan cerca de instalaciones militares, zonas de conflicto y sitios de importancia estratégica. La Orbe de Mosul voló en una zona de guerra. Encuentros de pilotos ocurrieron cerca de grandes aeropuertos.
En Sudamérica, los avistamientos se agruparon frecuentemente cerca de infraestructuras energéticas y fronteras. No son desplazamientos al azar, son apariciones en ubicaciones de importancia estratégica. En conjunto, estos casos muestran que la esfera de Buga no fue un fallo aislado. De Irak al Reino Unido, pasando por Florida y Sudamérica, las mismas esferas lisas y sin costuras han aparecido repetidamente, observadas por personal entrenado y ciudadanos comunes. Se suspenden, siguen, aceleran y desaparecen de maneras que desafían la ingeniería humana. Aparecen donde la actividad humana es más sensible y lo hacen con lo que parece ser intención deliberada. El mensaje codificado. Los avances discretos a menudo llegan no con fanfarria, sino con un láser y una hoja de cálculo. En un pequeño laboratorio de espectroscopía, una secuencia de mediciones convirtió un objeto desconcertante en algo que podía leerse. La doctora Elena Vázquez, trabajando con sumo cuidado e instrumentos afinados para detectar las firmas atómicas más débiles, encontró un patrón tan audaz que replanteó toda la investigación. La esfera había sido utilizada como un medio de información, codificado al nivel de los isótopos. Su primera anomalía fue cosmética pero reveladora. Bajo escaneos de superficie de alta resolución, pequeñas abrasiones y microrasguños que deberían haberse mantenido visibles se iban borrando con el tiempo. El acabado del metal no solo era duro, se reorganizaba activamente a escala microscópica para borrar las imperfecciones. Ese comportamiento sugería un material con movilidad atómica dinámica, uno que podía autorrepararse. Intrigada, Vázquez avanzó con sondas espectrográficas no destructivas y huellas isotópicas, técnicas diseñadas para leer la historia de la formación de un material. Lo que revelaron los espectrómetros de masas no fue ruido aleatorio. Las proporciones isotópicas, los recuentos de neutrones en muestras de elementos tomadas de la superficie, mostraban distribuciones no naturales. Los procesos naturales dejan firmas desordenadas y familiares. Aquí, las proporciones exhibían escalones discretos y relaciones recurrentes que parecían diseñadas. Cuando Vázquez introdujo los datos en herramientas de análisis de patrones, el ruido se resolvió en orden. Secuencias que coincidían con números primos. Los números primos son una herramienta que científicos y criptógrafos valoran porque son un lenguaje universal, matemáticamente puro, culturalmente neutral y ostensiblemente improbable de surgir por azar en química o geología. Codificar primos en mezclas isotópicas no es un acto casual, es una declaración intencional, un intento de dejar algo interpretable mucho después de que cambien los instrumentos y las civilizaciones. La decodificación requirió capas de traducción. El equipo mapeó primos en bloques numéricos, convirtió esos bloques en vectores posicionales relativos al vecindario solar, y luego aplicó transformaciones geométricas para interpretar las coordenadas. El resultado apuntó a un vector situado aproximadamente a 37 años luz de distancia, en la dirección de la constelación del Retículo en el cielo austral, el vecindario que los astrónomos asocian con Zeta Reticuli. En otras palabras, el material del objeto contenía un puntero matemáticamente codificado hacia una ubicación fuera de nuestro sistema inmediato. El análisis estadístico reforzó el impacto. La probabilidad de que un patrón de primos tan organizado apareciera por casualidad en un perfil isotópico terrestre era, según los cálculos del equipo, astronómicamente baja, órdenes de magnitud más allá de las casualidades ordinarias. Lo que quedaba por determinar era si el patrón era deliberado, comunicativo o ceremonial. La lectura más simple era comunicativa. Alguien o algo había incrustado intencionalmente un mensaje en la propia materia. Los intentos del equipo por muestrear físicamente el metal profundizaron el enigma. Las herramientas estándar de corte y muestreo, las que se usan a diario en laboratorios de materiales, no podían producir virutas utilizables. Las sierras de diamante se embotaban. Los cortadores láser fallaban al ablacionar. Las antorchas de plasma dejaban marcas de calor, pero no fragmentos. Más que resistir, la superficie absorbía o disipaba la energía aplicada de maneras inesperadas, sin dejar fragmentos sometibles a prueba. Esa resistencia no era solo fuerza bruta. Se comportaba de forma adaptativa, como si la red cristalina redistribuyera la energía entrante para preservar la continuidad.
Si se combina eso con el acabado autorreparable, la esfera se lee como deliberadamente resistente a la manipulación. Los primos codificados y la resiliencia del metal juntos sugerían un diseño intencional para la longevidad y la legibilidad. Si quisieras que un mensaje sobreviviera a guerras, climas y milenios, no lo grabarías en un panel sujeto a corrosión o robo. Lo fusionarías en los átomos, donde resiste la abrasión, se oculta a la fácil toma de muestras y sin embargo sigue siendo detectable por espectroscopía suficientemente avanzada. Los creadores de la esfera, si esa es la palabra adecuada, construyeron pensando tanto en el ocultamiento como en la revelación, difícil de vandalizar, legible para quienes tuvieran la paciencia y curiosidad suficientes para mirar. Hubo corolarios inquietantes. Un objeto que escribe coordenadas en proporciones isotópicas presupone un lector capaz tanto de medir tales sutilezas como de efectuar la traducción matemática. Presupone que el receptor comparte una alfabetización científica o al menos un interés en la ciencia como lengua común. E implica intención. Alguien quería ser encontrado y comprendido, pero en términos fijados por quien escribe. El informe de la doctora. Vázquez concluyó con un lenguaje cauteloso y cifras contundentes. El patrón isotópico no era consistente con procesamientos terrestres. La autorreparación y la resistencia a la manipulación no eran compatibles con la metalurgia ordinaria. Y las coordenadas codificadas, matemáticas de números primos anidadas en átomos, apuntaban a un lugar fuera de nuestro sistema con una confianza que, en términos coloquiales, se sale de las gráficas. En resumen, el metal hablaba. Había sido escrito con cuidado y propósito. El intento de leer esa escritura fue un acto de traducción a través de escalas, de lo atómico a lo astronómico, del laboratorio al cosmos. Si el mensaje era una presentación, una migaja o una provocación deliberada, siguió siendo una pregunta abierta. Pero el hecho de que existiera un mensaje tan legible, tejido en la propia estructura del objeto, elevó la esfera de mera anomalía a artefacto, una declaración construida que exigía interpretación, física más allá de los libros de texto. La esfera de Buga no solo era misteriosa, era una máquina que parecía desafiar principios que la humanidad considera inamovibles. Su comportamiento obligó a los científicos a plantearse una pregunta difícil. No qué era, sino cómo podía funcionar. Las respuestas que emergieron fueron menos ciencia ficción y más física especulativa, marcos extraídos del borde del conocimiento actual, apuntando hacia tecnologías con siglos de ventaja sobre las nuestras. Una explicación teórica provino de físicos que propusieron que la esfera podría generar una distorsión gravitatoria localizada. En efecto, podría crear una burbuja en la que la relación entre masa, inercia y el propio espacio-tiempo quedara alterada. Dentro de esa burbuja, la inercia podría suprimirse, lo que significaría que la aceleración y el movimiento ya no obedecerían los límites normales. Esta idea encajaba con otros extraños efectos ambientales. Donde quiera que la esfera aterrizara, el suelo quedaba erizado y seco, su humedad desaparecida, su tierra sin vida. Algunos investigadores sugirieron que esto era un subproducto de la misma manipulación gravitatoria. Si la esfera pudiera redirigir flujos de energía, podría absorber la energía térmica y el contenido de agua hacia sí misma, o sangrarlos a un estado desconocido, dejando la Tierra esterilizada como daño colateral. En otras palabras, el círculo estéril en Buga no era destrucción intencional, sino la huella ecológica de un dispositivo que manipulaba la propia estructura de la energía y la materia. Luego estaba el asunto de la cáscara. Las imágenes revelaron que la pared de la esfera consistía en 3 capas concéntricas, cada una con densidades sutilmente diferentes, aunque todas fusionadas sin costuras. En la fabricación humana, tal estratificación requiere adhesivos, soldaduras o límites donde distintos materiales se encuentran. Aquí, las transiciones eran invisibles. Las capas parecían formadas conjuntamente, no ensambladas. Esta es la marca de un metamaterial, materia diseñada cuyas propiedades se determinan no solo por la química, sino por el diseño estructural a escala atómica o molecular. Los metamateriales pueden desviar la luz de formas que las sustancias naturales no pueden. Si la cáscara de la esfera de Buga fuera un metamaterial gravitatorio,
podría doblar el propio espacio-tiempo. Los filamentos internos añadían más al enigma. 52 conexiones en forma de hilo unían el núcleo con las microsferas circundantes en un ordenado arreglo de centro y radios. Su geometría recordaba el trazado de fibras ópticas que transmiten luz con pérdidas mínimas. En la esfera de Buga, estos filamentos podrían haber sido más que cables de datos. Algunos teorizaban que podían ser canales cuánticos, conductos para fotones entrelazados que habilitaran comunicación instantánea a través de distancias. Otros sugirieron que podrían sincronizar los componentes internos, manteniendo una alineación de fase perfecta para el campo que el dispositivo generara. Para la ciencia humana, la esfera de Buga fue una paradoja. Todo lo que hacía parecía imposible, y sin embargo, nada de ello era magia. Era como si la esfera hubiera avanzado a lo largo de la misma trayectoria científica que seguimos, pero por siglos o incluso milenios. La humanidad en el umbral. La esfera de Buga no era solo un misterio, era un espejo, obligando a la humanidad a verse a sí misma bajo una nueva luz. Sus extrañas capacidades, reducción de masa, diseño sin uniones, autorreparación, inteligencia codificada, no eran simples anomalías para catalogar. Señalaban hacia un paradigma tecnológico completamente nuevo, y si siquiera una fracción de sus principios pudiera ser comprendida, el mundo tal como lo conocemos cambiaría para siempre. La primera consecuencia sería para la propia física. Durante siglos, la ciencia ha tratado la masa y la inercia como constantes. Un objeto tiene peso, resiste la aceleración. Sin embargo, aquí había un artefacto que trataba el peso como una variable, aumentándolo o reduciéndolo a voluntad. Eso exigiría extender la física para dar cuenta de distorsiones gravitacionales localizadas. Las ecuaciones de Einstein podrían necesitar modificaciones. Las leyes de Newton requerirían anotaciones. Enteros libros de texto tendrían que ser reescritos. Para la comunidad científica, la esfera era menos una respuesta que una invitación abierta. La realidad es más grande de lo que pensamos. La segunda consecuencia es el viaje espacial. Si la masa puede reducirse, los cohetes se vuelven obsoletos. Un vehículo capaz de deshacerse del 80% de su peso efectivo ya no lucha por escapar del pozo gravitatorio de la Tierra. Lanzarse a la órbita requeriría solo una fracción de la energía. Viajes a la Luna o a Marte podrían emprenderse de manera rutinaria, sin enormes etapas propulsoras ni gigantescas reservas de combustible. El viaje interplanetario podría pasar del ámbito de la exploración heroica a la categoría de transporte programado. Las maniobras imposibles reportadas por pilotos y soldados durante décadas, giros instantáneos, aceleración silenciosa, de pronto parecen avances de una futura era aeroespacial. Luego viene la energía. Una máquina que manipula la gravedad y reorganiza la materia sugiere acceso a fuentes de poder más allá de la combustión, la fisión nuclear o incluso la fusión. Si pudiéramos replicar los principios insinuados en la esfera de Buga, podríamos crear energía limpia y limitada, extrayendo directamente de las fuerzas fundamentales del universo. La crisis climática, la escasez energética y las guerras por los recursos podrían desvanecerse en la historia. El poder ya no estaría encadenado a pozos petroleros, reactores o redes frágiles. Pero junto a la esperanza surge la inquietud. Los filamentos similares a fibras de la esfera insinuaban tecnologías de comunicación potencialmente más avanzadas que cualquier cosa lograda por los humanos. Quizá incluso comunicación cuántica. Si tales sistemas son reales, permitirían la transmisión instantánea de datos a cualquier distancia, inhackeables e inmunes a interferencias. Eso podría revolucionar la seguridad y la privacidad. Sin embargo, también plantea la posibilidad de vigilancia en una escala nunca antes imaginada. Si esferas como la de Buga son sondas, puede que ya estén recopilando y transmitiendo información sobre la Tierra, sobre nosotros, en tiempo real. En un mundo así, la propia idea de privacidad podría colapsar. Las implicaciones geopolíticas son igualmente abrumadoras. Cualquier nación que pudiera desbloquear siquiera una función de la esfera, control gravitatorio, extracción de energía o comunicación cuántica, obtendría dominio sobre todas las demás. El equilibrio de poder que ha definido la historia moderna se disolvería de la noche a la mañana.
Esta es probablemente la razón por la que los gobiernos se han vuelto más abiertos acerca de los fenómenos anómalos no identificados en los últimos años. Están preparando a las poblaciones para revelaciones que ya no pueden ocultarse mientras compiten por controlar la tecnología ellos mismos. Una silenciosa carrera armamentista global puede que ya esté en marcha. Más allá de la ciencia, la energía y la política yace algo más profundo: la cultura y la filosofía. La esfera de Buga es prueba de que la humanidad no es la inteligencia más avanzada del cosmos, ya sea que haya sido construida por extraterrestres o por una rama oculta de nuestra propia civilización. Para las religiones, puede suscitar preguntas sobre la creación y el propósito. Para los filósofos, desafía la idea misma del excepcionalismo humano. Para la gente común, cambia la historia de quiénes somos y qué futuro podríamos habitar. Y finalmente surge la cuestión de la responsabilidad. La historia muestra un patrón. Los avances suelen ser primero armados y solo después compartidos con la humanidad, si es que llegan a compartirse. Lo mismo podría suceder aquí, pero el potencial positivo es demasiado grande para ignorarlo. Las tecnologías demostradas por la esfera podrían erradicar la pobreza energética, detener el cambio climático, extender la vida humana y hacer de la exploración interestelar una realidad dentro de nuestras vidas. El peligro no es que no podamos usar esta tecnología, es que elijamos usarla mal. Gracias por ver. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tus pensamientos en los comentarios. El próximo misterio podría ser tu idea.